Muy bien, muy buenas tardes, hermanos, una vez más. En esta ocasión vamos a continuar con 2 los Corintios y vamos a comenzar a leer desde el verso primero, capítulo 3, pero a comenzar desde el versículo 7. Vamos a leer todo el capítulo para tener una idea, volver a retomar la idea general. Dice así, verso primero del capítulo 3 de 2 los Corintios. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como alguno de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hasta ahí nomás la lectura. Entonces tenemos aquí el tema, es el nuevo pacto que el apóstol Pablo ha introducido por causa de que los que han entrado en Corinto están procurando volver a los corintios que ya habían recibido estas realidades espirituales, lo estaban volviendo a establecerse en el antiguo pacto. Entonces hace una comparación, ¿ya? Es un paralelismo, pero comparativo, ¿ya? Tira las dos líneas, pero no se juntan. Pero usan la comparación para demostrar la superioridad del nuevo pacto en comparación con el pacto entregado a través de Moisés, el cual tiene su gloria, el cual es de Dios, es del Señor, pero este tenía una función que ya había sido cumplida. Entonces, el problema aquí es volver atrás, es retroceder. Y eso estaba aconteciendo con los corintios por causa de estos falsos enseñadores, falsos maestros y apóstoles que estaban procurando nuevamente, como hasta el día de hoy, introduciendo un error doctrinal. Entonces ellos tenían que estar firmes, pero no lo estaban. Y nosotros tenemos que, al leer esto, procurar establecernos en esta realidad del nuevo pacto, una vida gloriosa, una vida poderosa, una vida que tiene que ver con la vida, con el poder o con la dirección poderosa del Espíritu de Dios, que no tiene nada que ver con nuestras fuerzas. Si nosotros miramos nuestras fuerzas, nuestra capacidad en el servicio, en realidad es un fracaso. Todos vamos a fracasar, pero absolutamente todos. Entonces, cuando se insiste en eso, en realidad
ya no pasa a ser un fracaso, sino que pasa a ser destructivo para la iglesia y para los creyentes. Y es lo que está aconteciendo allí. Entonces el apóstol Pablo, que llevó el Evangelio, que estableció la realidad del nuevo pacto ahora para nosotros, por esta causa de que, por esta carta que está escribiendo después de la carta triste que hablamos, para que ellos se volvieran al apóstol Pablo, que tuvo una buena recepción y buena respuesta, según el capítulo 7. Ahora él escribe estas cosas notables que nos favorecen a nosotros el problema que acontece en Corinto. Entonces, bendito problema, dice uno siempre, porque eso ha permitido que tengamos estas palabras del apóstol Pablo. Entonces, habíamos quedado en el verso 7, pero vamos a leer el 6 para conectar. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Es decir, el servicio al cual fueron capacitados, porque y fueron hechos capaces por Dios, es un nuevo pacto. Y este nuevo pacto significa que es un pacto que es renovado. No es algo nuevo y el otro continúa, no, sino que el pacto, ese pacto que fracasó, que tuvo también su función y fracasó en ello, en los judíos, ahora es renovado, es hecho de nuevo, tiene una calidad superior. Entonces dice, no de la letra, sino del espíritu. ¿Qué diferencia? De la letra es que no es un pacto que tiene que ver con responder a los mandatos de Dios, que es el carácter del antiguo pacto de Moisés, sino del espíritu. O sea, toda la vida cristiana, todo el servicio en esta nueva creación es en el espíritu, claro. Todo lo que no proviene del Espíritu no es del nuevo pacto. El nuevo pacto tiene una característica, un carácter y un poder y un motor, por así decirlo, y una dirección que es del Espíritu, no del hombre. Absolutamente no tiene nada que ver el hombre aquí. No es cumplir una ley. Si eso fracasó totalmente por causa, dice, de la debilidad de la carne allá en Romano. Entonces dice, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿A quién mata la letra? Al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no es incapaz de cumplir la ley de Moisés, es incapaz de cumplir la letra, por eso mata, por eso mata. La ley fue dada para dar vida en un sentido, pero siempre y cuando se cumpliese. Pero como es imposible que el hombre la cumpla, mata. Mire, voy a leer allí en Levítico 18:5, para que lo anoten, lo voy a leer. Dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Y allá también en Gálatas lo dice así. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, refiriéndose al mismo texto, Levítico 18:5. Entonces tenía que cumplir la ley, pero nadie la cumplió, excepto el Señor, pero ningún hombre. Por eso es que mata, por la imposibilidad de ser cumplida. Pero gracias a Dios, y eso es lo que uno quisiera enfatizar, y que los corintios estaban dejando, estaban olvidando, y estaban reemplazando por algo que el hombre nunca pudo cumplir y nunca tuvo libertad en ella, es la realidad de que el Espíritu vivifica. Entonces, aquí está hablando de un nuevo pacto que tiene algo que no depende del hombre, sino del mismo Dios, porque el Espíritu es de Dios. Como leemos ahí en el verso 17, porque el Señor es el Espíritu. Y lo más probable es que ahí está diciendo que el Espíritu es Dios. Eso es lo que está diciendo ahí en el verso 17. Entonces, todo el nuevo pacto se mueve y se vive y se cumple en el poder de Dios por el Espíritu de Dios. Y ellos estaban dejándolo, volviendo a la antigua ley y en el fondo solamente iban a ser esclavizados e iban a caer nuevamente en el pecado por la imposibilidad de cumplir esa ley.
Y eso estaba pasando en Corinto. ¿Ya? No solamente que lo estaban dejando a él, sino que estaban dejando la realidad del nuevo pacto. Del poder del Espíritu de Dios lo estaban dejando, lo estaban abandonando. Y esa es la tristeza de este asunto. Ahora esto lo escribe después de haber recibido la carta o la respuesta a la carta que él había enviado previamente. Y él ya está feliz, está gozoso, etcétera, pero está fortaleciendo la doctrina a los corintios. Y dice, verso 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés por la gloria, ¿verdad? Por la luz resplandeciente, dice, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Entonces, primero está mostrando un carácter del ministerio o de el pacto de la letra, ¿verdad? La que mata, está mostrando un carácter. Y mira lo que dice. Y si el ministerio de muerte, mejor se puede traducir porque en realidad no tiene condicionalidad, aunque es condicional, es más bien seguro lo que aquí dice, habla de seguridad. Y ya que el ministerio de muerte es un servicio, pero es un servicio que produce muerte. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo Dios puede entregar un servicio que produce muerte? En realidad lo que hace el ministerio de la ley es aumentar el pecado, manifestar el pecado. Eso es lo que hace. Y es un ministerio de muerte porque en ella misma, por causa del pecado que transgrede totalmente contra toda la ley, el resultado es muerte. Eso es lo que produce el ministerio de la ley, del antiguo pacto. Entonces dice, y ya que el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria. Y aquí esta es la ley, la segunda vez, porque la primera vez las tablas fueron quebradas por causa de la idolatría del becerro de oro que formó a Aarón, ¿verdad? Por petición del pueblo de Israel. Esta es la segunda vez. El Moisés sube y tiene un carácter distinto porque está igual 40 días y 40 noches, pero no come ni bebe, dice. O sea, tiene una realidad distinta, mucho más gloriosa. No come ni bebe en esos 40 días y 40 noches. Ningún hombre puede soportar eso, pero estaba allí el poder de Dios manifestándose mientras le entregaba la ley. Y alisó las tablas y las llevó y fueron grabadas en esas tablas. Esta fue la segunda vez. Entonces fueron labradas o grabadas con letra en piedra, fue con gloria. ¿Por qué fue con gloria? Bueno, lo primero que podemos ver en el monte, ¿verdad? Cuando el Señor se manifestó su gloria y todo el pueblo lo vio, todo el pueblo. Pero aquí está hablando más bien del rostro de Moisés, que después de volver de la presencia del Señor, su rostro resplandecía y él tuvo que cubrirse el rostro al salir de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios no mirara aquello que primeramente era la gloria de Dios y segundo que era algo que tenía un tiempo solamente e iba a perecer. Pero fue con gloria, porque todo lo que viene de Dios es con gloria. El asunto es que tenía un tiempo de función para dar lugar a una gloria superior. Para eso, tenía una función. Entonces dice, y si el ministerio de muerte, servicio de muerte, imagínense, por causa del hombre, grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Entonces, esa gloria era momentánea nomás, tenía un tiempo nada más. No iba a permanecer para siempre, porque Dios sabía que iba a necesitar, ¿verdad?, establecer un nuevo pacto distinto por causa del hombre. Dice, la cual había de perecer, es decir, iba a desaparecer esa gloria. Es decir, iba a ser abolido, fuera de uso, reducido a la impotencia. Es la misma palabra que se usa allí, uno la usa porque en el fondo es más conocida, cuando habla del cuerpo del pecado y dice, dice
6:6 de Romanos, para que lo anoten, dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, es decir, le sea quitado poder, sea invalidado, para eso. Y después dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, la ley en un momento, esta gloria en un momento iba a desaparecer, iba a quedar inactivo totalmente, sin poder. Entonces, fijar la vista en eso y permanecer y confiar en eso era lo que el apóstol Pablo aquí está procurando que los corintios sepan, que era temporal solamente, no era para siempre, no era para siempre. Y si esa fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual iba a perecer. Así como pereció la gloria de su rostro, también iba a tener iba a dejar de ser activo la ley de Moisés en su momento. Entonces, aquí está hablando, cuando dice de perecer, está hablando de una concesión. Dice, si bien está siendo puesta a un lado la gloria, ¿ya? Entonces, el antecedente más cercano es la gloria. Entonces, ¿qué es lo que está siendo dejado a un lado? ¿Qué es lo que está dejando de tener poder? Es la gloria. Ese es su antecedente más cercano. Entonces, la cual había de perecer era la gloria de su rostro. Entonces está allí, va a ser puesta a un lado. ¿Ya? Eso. Podemos leer el texto, en Éxodo 34, donde habla de cuando Moisés entra a la presencia del Señor. Lo vamos a leer. Éxodo 34, verso 27, dice así. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Era la gloria por causa de la ley, y de haber estado en la presencia de Dios. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí, le dio a conocer todas las leyes. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvió a Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Entonces se presentaba así delante de los israelitas con la gloria de su rostro, y luego se cubría y se lo quitaba al entrar a la presencia de Dios nuevamente. Era el único que podía entrar de manera directa, el único con el cual Dios dice que hablaría cara a cara, Moisés. No es porque era especial, sino que el Dios lo escogió simplemente. Dice verso 8. ¿Cómo no será? Aquí empieza la primera comparación. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces aquí hay otro ministerio, otro servicio que se pone a un lado, porque el otro es puesto a un lado y este paralelo entra, por el lado, entra. Entonces dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y aquí está, cuando habla del ministerio, también habla del servicio, también. Entonces está hablando de que es con gloria, pero también aquí nos dice, él dice que el otro mata, pero este ministerio de muerte, pero este previamente había dicho que es de vida. Lo decía allí en el verso 6, al final, porque la letra mata, más el espíritu vivifica.
Entonces, este ministerio del Espíritu es de vida. Por eso es con gloria, porque vivifica. El otro produce muerte, este da vida. Esa es la primera gran diferencia. Y los corintios habían recibido el Espíritu, y habían recibido vida, y habían sido vivificados para poder servir en esa nueva vida a Dios. Mire, por eso acá en el 5:14 podemos leer un poquito. 5:14, que también está dentro del contexto del nuevo pacto. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Una nueva vida, una nueva de resurrección, para que ellos ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Una nueva vida, una vida poderosa, una vida que sale, ¿verdad?, de la muerte y luego resurrección del Señor. Capítulo 5. Y esa es la base del nuevo pacto, su muerte y su resurrección. Por eso dice, ¿cómo no será más bien con gloria el servicio o el ministerio del Espíritu, tanto más el ministerio del Espíritu? ¿Por qué? Porque da vida, es superior en ese sentido. Verso 9. Vamos a seguir para ver si alcanzamos todo. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Entonces, en la ley no había justificación. Solamente lo único que manifestaba la ley era la condenación, porque manifestaba el pecado y lo condenaba. Eso es lo que hacía. Entonces, volver a establecerse en esa ley es simplemente fracaso tras fracaso. Entonces, porque la ley condena. Aquí dice que es un servicio, dice de condenación, condena, no justifica, no hay justicia en la ley. Dice, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Hay un servicio, un ministerio de condenación y hay uno de justificación. Entonces, el Señor lo que hizo es maravilloso porque cambió algo que era oscuro y manifestaba la tremenda impotencia del hombre para poder agradar a Dios y poder ser justificado delante de Dios. Manifiesta algo glorioso en el nuevo pacto a través de la obra de Jesucristo y que caracteriza el hecho de ser por el Espíritu de Dios, por el Espíritu que es Dios mismo. Y ese es el ministerio, dice, que es superior, que tiene mayor gloria. Mire, ¿cuál era el error de los judaizantes? Veamos el capítulo 10 de Romanos. Nunca pudieron ellos alcanzar la justicia por ellos mismos y la buscaron, la procuraron. Miren, leamos Romanos 10:1, dice así. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, a conocimiento de la verdad de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. ¿Cómo procuraban ellos establecer la suya propia? Tratando de cumplir la ley. Y nunca pudieron. Dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. Otra vez. Porque ignorando la justicia de Dios la dejaron a un lado. Dijeron, no, nosotros tenemos la ley y tenemos que cumplir la ley. Ahí nosotros vamos a ser justificados por medio de la ley. Eso insistían ellos. Y los corintios se están poniendo en lo mismo, exactamente bajo lo mismo, por causa de estos judaizantes, ¿verdad? Que eran creyentes judíos, que estaban procurando a ellos volverlo a establecerse bajo la ley, que nunca, nunca en ella ellos mismos encontraron justicia jamás, y están tratando de meter ese error en los corintios, y los corintios lo están aceptando previamente. Entonces dice, porque ignorando la justicia de Dios, dijeron, no, nosotros podemos, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y ellos habían creído y habían sido justificados los corintios, igual que todos los que hemos creído. Pero no es imposible intentar volver a ponerse bajo la ley,
porque lo repito, es algo fascinante, es algo que llama la atención, o sea, le están diciendo ustedes pueden, no necesitan algo gratuito, ustedes páguenlo con su vida, pónganse bajo la ley y cúmplanla, y van a ver la satisfacción. ¿Qué satisfacción? Solo condenación nada más, solo fracaso. Por eso nosotros tenemos que entender dos cosas, que nuestro poder es imposible para servir a Dios, pero sí el Señor ha procurado el poder del Espíritu de Dios a través de su palabra para servirle, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, la nueva vida en Cristo. ¿Sabe que la vida en Cristo es poderosa, tiene mucho poder? Y quiero decir algunas cosas porque en el fondo uno ve que se manifiesta tanto la debilidad del creyente, se manifiesta tanto, querido hermano. Ay, que estoy mal, ay, que estoy enfermo, ay, que me pasó esto. Y sabe que somos así, somos quejumbrosos, pero eso manifiesta y expresa de que poco o nada entendemos de esta nueva vida, poco o nada. Si esta vida es poderosa, esta vida trasciende a todo lo que aquí acontece, trasciende a todas nuestras debilidades, trasciende a todas nuestras dudas. Pero para eso tenemos que establecernos en esta nueva vida de poder. Po. Si no, vamos a estar quejándonos hasta el final. Yo me he dado cuenta, la iglesia es una vida, los hermanos oran, está bien que oren, pero a veces ya no es una oración de confianza, una oración de que no importa lo que nos pase, tú eres poderoso. Y Señor, a veces tenemos que ponernos más claro en el asunto, si no es una oración de que poco menos si no interviene me muero. Hermano, mucho tiempo que uno ve eso, por eso lo digo. Pero hermano, aquí, del capítulo 4 o 2:14 al 6:13 está la vida de poder, igual que el capítulo 8 de Romanos. El capítulo 6, la identificación con el Señor. El 7 es esa vida en el poder de la carne, de la naturaleza humana, de querer agradar a Dios. Y el 8 es cuando el apóstol Pablo, aunque cuando lo escribió ya lo había descubierto, capítulo 8 de Romanos descubre el secreto de la vida poderosa para Dios, que es la vida del Espíritu. Vamos a ver algunas cosas allí. Hermano, nosotros estamos estableciendo una vida poderosa del Espíritu de Dios, Dios mismo operando en nosotros a través de su palabra. Está bien depender de Él en las cosas, en las debilidades, pero no está bien, queridos hermanos, no está bien nosotros establecernos en el dolor en vez de la gloria de su poder en nuestras vidas. Eso necesitamos, hermanos que vivan el poder del Espíritu de Dios, hermanos que vivan en la gloriosa realidad de la nueva creación, del nuevo pacto, hermanos que sirvan con los dones en esta nueva realidad. Si no, todos hermanos y hermanas van a quedar a medio camino. Porque si esto no se conoce, querido hermano, va a ser una vida oscura. Nosotros no estamos para pasarlo bien, no estamos para... Si la Biblia enseña que Dios nos ha agraciado no solamente en que creamos en Él, sino que padezcamos con Él. Eso está en Filipenses 1:29. No solo que creamos, sino que padezcamos. El padecimiento es parte del servicio. Y la enfermedad y todo eso es parte de nuestra naturaleza. Yo no digo que no haya que ir al Señor, pero no podemos nosotros establecernos en eso y olvidar esta vida poderosa que hay en Dios y en su Espíritu. Dice, porque si ya que el ministerio servicio de condenación fue con gloria, y fue con gloria porque viene de Dios, querido hermano, si viene de Dios esa, mucho más, aquí está, mucho más. La comparación es que esto es mucho más, es mucho mayor que lo anterior. Abundará en gloria, no solamente en gloria, sino que abundará excesivamente abundante en gloria el ministerio de justificación. Entonces, este ministerio de justificación, en donde hemos recibido la justicia de Dios, en donde hemos sido declarados justos, es un ministerio que abunda muchísimo más en gloria, mucho más glorioso que el anterior, muy superior. Entonces, ponerse bajo la ley nuevamente es un fracaso, es un retroceso muy grande.
Sigamos. Dice verso 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Entonces, lo que pasa es que, supongamos que nosotros tenemos la última lavadora, ¿ya? La mejor lavadora, excelente lavadora, ¿ya? Con alguna, y llega una, pero súper extraordinaria, se maneja sola, hasta habla, hace todo, lava, seca, plancha, ya, hace todo. La otra tiene su función, la otra tiene su valor, pero esta es muy superior. ¿Con cuál me voy a quedar? Con la superior, con la que hace todo, con la que lo hace mucho mejor, mucho más perfecto, cuida mejor mi ropa, me dura más, queda más suave. Por supuesto que voy a quedar con ese, voy a querer tenerla, bo. Y después no la voy a cambiar por la otra, bo. Y eso están haciendo los corintios. Teniendo la mejor lavadora, la superior, el mejor artefacto, están cambiándolo por una antigua, bo, que da mucho menos y nada. Lo malo, querido hermano, es que a veces ni siquiera se conoce la nueva. No se conoce lo que es la nueva creación. No se conoce lo que es la vida en el Espíritu. Muchos creyentes no saben lo que es la vida en el Espíritu de Dios. Una dependencia total de este nuevo ministerio. Eso hay que buscar. Entonces dice, pasa rápido la hora, dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto o en esta parte. ¿En qué sentido no es glorioso? En comparación, ¿ya? Y una traducción es a causa de que apareció algo mejor, po, de que apareció algo que lo superó con la gloria más eminente, que sobrepasa, que excede a la anterior. Entonces no es que la otra no tuviera gloria, que no tuviera su función, pero esta es superior. ¿Cuál vas a querer tú? ¿La anterior o esta? No, es que no la conozco. Bueno, búscala, conócela, querido hermano. La vida poderosa en Cristo, la vida poderosa en el Espíritu de Dios. Tienes que buscarla a través de su palabra, llenarte de tu palabra, de su palabra. La palabra de Cristo muere abundante, ricamente en vuestros corazones. Cuando la palabra de Cristo muere abundantemente en los corazones, el Espíritu de Dios funciona y obra. Y todo lo demás pasa a segundo plano, cualquier cosa pasa a segundo plano. Y yo deseo alabar, adorar a Dios, cantando en vuestros corazones con himnos, cánticos, etcétera. Porque uno busca al Señor, uno se llena de las cosas de Dios. Y uno quiere alabar y glorificar a Dios y servirle en ese poder y estar siempre ahí. Y hay que buscarlo constantemente. Es muy superior a lo anterior. La gloria más eminente. Sigamos, ¿no va a poder ver algunos textos? Sigamos, verso 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Otra diferencia es que lo otro perece, esto permanece. Lo otro fue dado para perecer, pero esto no. Tuvo su tiempo, pero ya no. Entonces, los judaizantes aquí están tratando de resucitar lo que ya pereció, de levantar lo que ya no tiene valor. No tiene ningún poder en estos momentos, la ley, ninguno. Porque lo que tenemos nosotros dice que permanece. Previamente decía que es más eminente, superior, que lo excede, y aquí es permanente. Dice, porque si lo que perece tuvo gloria, es decir, la mejor traducción es ya que, nuevamente, no es una condicional, sino que es una afirmación, porque ya que lo que perece, ya, lo que ha sido puesto a un lado, lo que ya ha terminado, su poder, su función, y ha sido puesto a un lado, tuvo gloria, sí la tuvo, pero lo único que procuraba era expresar y manifestar el pecado, y cuando el pecado abundase, ¿verdad? La gracia, que ese está en el nuevo pacto, sobreabundase. Entonces la gracia cubre todos esos pecados que a través de la ley se manifestaron, abundaron. Entonces la gracia es superior y la cubre totalmente. Y esa es la que tiene que permanecer, la que sobrepuja, la que sobrepasa a la ley. Dice, porque si lo que perece,
Entonces, aquí significa que es transitorio. Tenía un tiempo nomás. Era algo que se iba a desvanecer. Tenía un tiempo, la ley. Tuvo gloria, y aún así tuvo gloria. Dice, mucho más glorioso será lo que permanece. Entonces, cuando dice, porque si lo que perece, o ya que lo que perece, o lo que acaba, ha sido puesto a un lado, acabado, esto transitorio, tuvo gloria, es decir, junto con eso, ¿ya? Porque aquí está hablando, hay una preposición que lo acompaña. Entonces dice, esto que ha sido puesto a un lado, tuvo como compañía gloria, o tuvo con gloria, porque tenía gloria, eso lo acompañaba, esa es la idea, mucho más glorioso, superior, será lo que permanece. Y ahí hay una palabra que no aparece en el original y no aquí. Lo voy a decir, dice, mucho más glorioso será lo que permanece en gloria. En gloria. Aparece el original, aquí no. Entonces, ¿qué es más glorioso? Y mucho más superior, mucho más glorioso, será lo que permanece. Ahora, cuando dice será, aunque está en futuro, en realidad está hablando de un tiempo de la ley anterior que pasó y lo que ahora se manifiesta que es el nuevo pacto. Por eso está hablando será, porque el otro pasó y ahora será lo que está en estos momentos que el nuevo pacto dice en gloria. Y esa es una preposición de estado. Significa que esto permanece en gloria, en gloria. Entonces nosotros estamos bajo un pacto que está constantemente en gloria. No tenemos que nosotros esperar que eso sea cubierto. Aquí hay libertad para mirar, para admirar la gloria de Dios en su palabra. Nosotros en la palabra de Dios miramos la gloria directamente, en Jesucristo, por supuesto, según el capítulo 4, pero miramos la gloria de Dios. Mire, miramos, veámoslo, dice así. El verso 5 del capítulo 4, mire cómo lo dice. ¿Por qué no nos predicamos nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús? Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces nosotros podemos ahora contemplar la gloria de Dios aquí, en la faz de Jesucristo, al conocerle a Él. Al conocer al Hijo, conocemos a Dios. Y esa es la realidad del nuevo pacto. Entonces dice, porque si lo que perece tuvo gloria, lo cual es real, mucho más glorioso será lo que permanece. Y esto en gloria, constantemente establecidos en gloria. Ese es el estado constante del nuevo pacto. Eso es lo que tenemos que buscar siempre, al Hijo, para conocer al Padre. Dice, por eso dice el verso 12, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, de mucha libertad, de mucha confianza, de mucha valentía. ¿Por qué? Porque ahora no hay problema de contemplar la gloria, y ahora podemos, en ese tiempo no se podía, tenía que ser cubierta. Aquí podemos, porque esto permanece para siempre. Esto es para siempre, es superior. Hermano querido, te pregunto, ¿tú contemplas la gloria de Dios constantemente en su palabra? ¿O estás sumido en tus dolores, en tus dificultades, en tus tropiezos? Eso mengua, querido hermano, eso mengua. Cuando uno contempla la gloria de Dios, supera todo lo demás. Si nadie dice que el otro no exista, pero supera todo lo demás. Y la iglesia de Dios lo que necesita es contemplar la gloria de Dios, no mi fracaso, no mis debilidades, lo repito, la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se manifiesta en su palabra. Eso es lo que tenemos nosotros por libertad para contemplar. Tenemos confianza, valentía, y lo tenemos a la mano. Dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, de mucha libertad, ¿ya?
o aprovechamos, la palabra ahí usar también es aprovechar o tratar, ¿ya? Entonces, así que teniendo tal esperanza, aprovechamos esta mucha libertad o franqueza, la aprovechamos, pues. Si ellos no podían hacerlo, si no lo tenían los israelitas, nosotros sí. Y lo repito, los corintios teniéndolo, lo estaban abandonando. Verso 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Entonces en Moisés no, pues no había esa confianza. No es que Moisés no tuviera confianza, lo que pasa es que Moisés sabía que eso tenía un tiempo nomás, no era permanente, no era para siempre. Entonces dice, y no, o no tal como Moisés, hay una partícula ahí que es no tal como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, para que no miraran fijamente en aquello que tenía un tiempo nomás, que iba a desaparecer, que tenía de vida un poco, que su poder iba a dejar de existir, su poder, porque tiene poder, pero era por un tiempo. Y cuando dice que se pone un velo, es que él se cubría, la palabra ahí es cubierta. ¿Qué tipo de cubierta? No sabemos, ¿ya? Puede ser una tela, lo que sea, pero él se cubría el rostro con algo. La palabra es cubrir, tapar. Es lo mismo que aparece en el capítulo 11 de 1 Corintios con respecto a que la mujer se cubra. Ahí la palabra no es velo, es cubrirse. Si se usa un velo, bueno, pero la palabra ahí no es velo, es cubrirse la cabeza. Y aquí él se cubría el rostro con algo, no sabemos con qué. Y no tal como Moisés que ponía un velo sobre su rostro, ¿ya? Y es una cubierta, para que los hijos de Israel no fijaran fijamente y se quedaran con eso, la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, es decir, nuevamente despojado de poder, nuevamente aquello que iba a ser despojado de poder. Por eso era pasajero, era transitorio nada más aquello. Entonces, hermano, no te pongas bajo la ley. Si te pones bajo la ley, te estás poniendo en algo que lo que resulta es muerte. No hay justificación en ella. Aunque tú ya tengas vida, aunque tú ya seas justificado, podrías ponerte bajo la ley y no disfrutar el nuevo pacto, la nueva realidad. No vas a perder la salvación, pero vas a perder el poder que hay en el nuevo pacto. Y eso es lo que le preocupaba al apóstol Pablo, no la salvación de ellos, sino el poder. Y el poder es sumamente importante, porque la vida de poder es lo que mantiene al creyente y al colectivo, a la iglesia de Dios para dar testimonio. Que la iglesia sea fortalecida. Y esto, para que sea fortalecida, cada uno individualmente tiene que procurar establecerse en el nuevo pacto, contemplar la gloria de Dios, conocer la obra del poder del Espíritu de Dios en la vida, en el corazón, y no solamente una opinión humana que no podemos dar nosotros mismos, sino que el poder de Dios sea manifiesto. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y también ahí en Romanos 7 al final aparece una realidad de un nuevo régimen. Dice, veámoslo, en el versículo 4 del capítulo 7, no importa hasta dónde lleguemos. Versículo 4 del capítulo 7 de Romanos, dice así: así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Hemos muerto a la ley, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Somos de uno que está vivo, somos de Jesucristo. Hemos sido unido a uno que está vivo, una vida de resurrección poderosa. Y dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. La única manera de llevar fruto para Dios es estar unidos a la nueva vida que es en Cristo, la vida de resurrección. Verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley
obraba en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Qué hace la ley? La ley lo que hace es manifestar, es sacar hacia afuera las pasiones pecaminosas. Porque el apóstol Pablo le decía ahí, no codiciarás, decía la ley, cuando empezó a entender la ley, y más codiciaba. Entonces, cuando viene la ley, lo que se manifiesta es lo opuesto, es el transgredir la ley, porque no puedo cumplirlo. Entonces dice, verso 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, que eran por la ley, obraban nuestros miembros llevando fruto para muerte. Procure cumplir la ley y lo único que va a resultar es pecado, querido hermano. Y eso iba a pasar con los corintios. Qué triste, ¿eh? Verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley. Ah, qué bueno. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Cómo hemos muerto? En Cristo. Porque hemos muerto juntamente con Él, hemos muerto la ley juntamente con el Señor. Para aquella en que estábamos sujetos. O sea, si el Señor no muere, no hay ninguna posibilidad de ser liberados de la ley. Pero hemos muerto la ley en Él. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, bajo la novedad del Espíritu. Ese es el servicio, ahí hay fruto. Bajo la novedad del Espíritu y no bajo el régimen o el código legal de la letra. Entonces, aquí en Corintios, en cuanto al nuevo pacto, claro, ya lo está diciendo de manera más llevada al creyente, porque los corintios estaban estableciéndose en eso, lo estaban llevando al error. Entonces dice, vamos a leer 14 y 15, no va a alcanzar, 14 y 15 vamos a decir algo general, dice así, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cuál era el problema de ellos? El problema de ellos era Cristo, que ellos no querían mirar al Señor. Y estos falsos apóstoles fraudulentos, que eran siervos del diablo, de Satanás, porque el diablo también se viste como ministro de luz, dice ahí en el capítulo 11. El problema de ellos es que estaban dejando al Señor. Es que ellos todavía cuando leen la ley, y cuando se habla de leer la ley, está hablando de la ley que se lee en la sinagoga en voz alta, todavía le queda el velo. Y aquí está usando el velo en el corazón, porque ellos no quieren ver al Señor. Entonces, los corintios, al aceptar eso, iban a ser cubiertos sus corazones y no iban a ver al Señor. No lo iban a ver. Lo único que iban a ver las cosas que ellos están haciendo. Por eso tenemos a los testigos de Jehová, a todo eso que están tratando de cumplir la ley, ¿ya? En cierto modo también los adventistas, aunque hay creyentes, ellos están tratando de cumplir la ley y al Señor no lo ven por ningún lado, vos, querido hermano. Lo mencionan nomás, pero no lo ven por ningún lado. Y nosotros, y los corintios no deben ser así, nosotros tampoco. Si lo que tenemos que ver es al Señor, pues. Mira lo que dice. Pero el entendimiento o los pensamientos de ellos se embotaron, se encallecieron. En su mente y en su corazón se formó un callo, se petrificaron. ¿Han visto iglesias petrificadas que están ahí tratando de cumplir la ley cuadradita? No mirar para el lado, no a derecha, no a izquierda, y hay el que se corra, hay el que desentone la iglesia. ¿Y han visto iglesias así, asambleas? Claro. ¿Y por qué son así? Porque están bajo la ley. Por eso, ellos mismos se han puesto bajo la ley y están petrificadas, encallecidas. Hermano, esto no es usar la libertad para pecar, como dice ahí en Gálatas, lo voy a leer. Y ahí volvemos y terminamos. Dice, verso 13 del capítulo 5 de Gálatas. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad no es para pecar. La libertad es para servirnos por amor los unos a los otros, servicio por amor. Pero para servir por amor, tengo que estar lleno de las cosas del Señor, tengo que estar lleno del Espíritu de Dios, tengo que estar lleno del amor del Señor, tengo que estar lleno de esas cosas.
Y si me pongo bajo una ley, un régimen que yo mismo me establezco, voy a ser una piedra, voy a ser algo frío, voy a ser un callo. Y además, un problema para la iglesia. Cuando la iglesia está toda petrificada y ni se nota. ¿Ya? Hermanos, las iglesias tienen que ser motivadas a vivir la vida en el Espíritu, a manifestar vida, querido hermano, vida. Llega alguien y todos lo miran. Todos empiezan a cuestionar, mira, ¿quién llegó? Mira, cuchucheo, ¿qué es eso? ¿Qué amor es ese? Eso simplemente es esto. Es que es lógico. Si yo no he crecido en la vida del Espíritu, si yo no he crecido en el amor del Espíritu, si yo no he crecido en el nuevo pacto, no te extrañes que hagas eso. Pero tienes que saber que es por eso, po. Simplemente por eso. Cuando se está lleno del Espíritu de Dios, el amor chorrea, querido hermano. Y se recibe al otro, se recibe al enemigo, se recibe al hermano que estuvo caído, volvió, se le recibe, se le abraza. Y si él sigue mal, es problema de él, pero yo lo recibo bien. Muchas cosas, muchas leyes, querido hermano. La gracia no es libertad, pero servidos por amor los unos a los otros, eso sí. Entonces dice, pero el entendimiento de ellos se encalleció sus pensamientos, porque hasta el día de hoy cuando se lee en la lectura, ¿verdad? El nuevo pacto, el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea, Isaías para ellos es una oscuridad, Isaías, que está lleno del Evangelio, en un sentido, habla de Cristo, de su entrega, del siervo de Jehová, eso para ellos es una cuestión oscura. Todavía lo están esperando. El cual por Cristo es quitado. ¿Sabe? Cuando ellos creen en Cristo, Cristo les quita el velo. Es pasivo. No se lo sacan ellos. Es simplemente la disposición de oír y de creer. Cuando oyen y creen, el velo es quitado por el Señor. Eso es lo que hace. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Cuando es leído, ¿verdad? Cuando es leído Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos todavía. ¿Y de quién está hablando ahí? De los que están, de los judaezotes que están entrando ahí, pues. De los que están ahí esclavizando a los corintios bajo la ley. Al menos lo están intentando. Después dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y ese velo es quitado cuando se conviertan al Señor. Entonces, aquí está hablando de los judíos que seguramente no son creyentes. Pero ¿saben qué? Los creyentes tienen que volverse al Señor. Tienen que convertirse al Señor. No para salvación, sino volverse al Señor. Aquí siempre se habla de convertirse de los judíos, ya, pero aquí está hablando de lo que está entrando, de lo que, del daño que está ocasionando el error de procurar integrar la ley, que se circuncide y guarden la ley, pero aquí dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, y a los creyentes también, porque los creyentes todavía muchos tienen el velo. No entiendo esa cuestión, pero es así. Y eso hace, dice, que se vuelvan al Señor. Hermano, hay que volverse al Señor, no a nosotros mismos, al Señor, no al pastor, al Señor, no a los ancianos, al Señor, no al hombre, al Señor. Y cada uno tiene que hacer eso, volverse al Señor, volver a las cosas del Señor, buscar en la palabra del Señor, conocer más al Señor, vivir más al Señor. Y el amor del Señor puede llenar nuestros corazones para que la iglesia sea eso, una manifestación del amor del Señor, tanto entre nosotros como para aquellos que aún no le conocen. Y eso no es ley, pues. En la ley no va a encontrar nada de eso, solo destrucción, nada más. Qué interesante, ¿eh? Qué notable que nosotros seamos como ellos, teniendo tanto. Entonces dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Ahora veo, ahora ven al Señor, pues si el velo no deja ver al Señor. ¿Tú tienes un velo puesto, querido hermano, también? Que no ves al Señor, ves puros problemas nomás. ¿Ves puros problemas, puras tragedias nomás? ¿O estás viendo al Señor? ¿A qué estás mirando?
Si ves puras tragedias, que tienes un velo. ¿Tú piensas que no es así? Claro. Busca al Señor, búscalo, y ese velo, cuando tú te empieces a decir qué maravilloso su palabra, qué maravilloso es su persona, pero qué grande, qué maravilloso, cómo no lo había visto antes. Yo cada vez que estudio, disculpe, y veo, encuentro cosas cada vez más piedras, piedras, piedras. Cuando lo estudio como ahora, como 2 semanas que he estado súper mal, me siento un fracaso, me siento un desastre. Y no es que sea un gran creyente, pero sí, cuando uno entra a la Biblia empieza a ver esas maravillas que hay, esas cositas pequeñitas que uno ve y que llenan el alma, el corazón. Y cuando uno se vuelve nuevamente al estado natural, normal, humano y legalista, dice, no, esta cuestión no sirve para nada porque eso es mejor. Entonces uno tiene una alternativa mejor, que es lo del Señor, po. Su hermosura, su gloria, las maravillas de la nueva vida en Cristo. Pero hay que buscarlo para desearlo. Él no era atractivo, pero lo que él decía, lo que él tenía era lo que hacía que fuera deseado el Señor. Era deseado. El y es llamado el deseado de las naciones, pero no porque era lindo, sino por lo que él es. No alcanzamos a ver los últimos versículos, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Hermanos queridos, estos textos son maravillosos, el nuevo pacto, son maravillosos. Esperar que nos ayude en nuestra vida, no solamente individual, sino como iglesia, para que busquemos al Señor de corazón. Muy bien, querido hermano, el Señor bendiga su palabra.